Imagina por un momento un martes cualquiera. El sol brilla con fuerza, la gente se apresura a sus trabajos, los electrodomésticos zumban en miles de hogares. Una imagen de normalidad, de un día más en nuestra sociedad hiperconectada. Pero entonces, de repente, sin el menor aviso, el silencio. Las luces parpadean una última vez, las pantallas se apagan en un instante, y un escalofriante murmullo de inactividad se apodera de cada rincón. Suena como una escena sacada de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues, lamentablemente, esto es exactamente lo que una parte importante de España experimentó el 28 de abril de 2025. Y, créanme, lo que les vamos a contar hoy es aún más asombroso, porque el fantasma de ese día oscuro, de ese corte eléctrico masivo que paralizó la península durante horas, no solo no se ha marchado, sino que se cierne de nuevo sobre nosotros. Aquel 28 de abril de 2025, el reloj se detuvo para millones de personas. Ciudades enteras, desde la bulliciosa Madrid hasta la vibrante Barcelona, pasando por pequeñas localidades, se vieron sumidas en una oscuridad inesperada. El tráfico se colapsó por la falta de semáforos, los supermercados no podían cobrar, los hospitales tuvieron que activar sus generadores de emergencia, y la vida cotidiana, tal como la conocemos, simplemente se detuvo. Fue un recordatorio brutal de lo dependientes que somos de algo tan invisible y omnipresente como la electricidad. Un evento realmente insólito, por su magnitud y por la forma en que desnudó la fragilidad de nuestro sistema. Ahora, un año después de aquello, el operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica de España, ha lanzado una alerta que nos deja a todos con la boca abierta. Hablan de un riesgo inminente, sí, han oído bien, inminente, de que se produzca un nuevo apagón. Un evento similar al de abril de 2025, o quizás incluso peor. La causa principal, según los expertos, no es un ataque externo ni una catástrofe natural devastadora, sino algo mucho más sutil y, a la vez, increíblemente complejo: variaciones bruscas en la tensión eléctrica. La gran pregunta que flota en el aire, que nos interpela a todos, es: ¿cuándo podría suceder este segundo apagón? ¿Estamos hablando de semanas, de meses, o quizás de años? Para entender la gravedad de la situación, debemos mirar hacia los avances que España ha logrado en los últimos años. El país ha sido un pionero en la integración de energías renovables, especialmente solar y eólica. Algo que, a priori, suena maravilloso. Un compromiso con un futuro más verde, más sostenible. Pero, y aquí es donde reside la primera gran paradoja: las energías renovables, aunque limpias y sostenibles, presentan una característica fundamental y a la vez, increíblemente desafiante: su producción puede fluctuar de forma salvaje. Dependen del capricho del sol o de la fuerza del viento. Si el día está nublado, la energía solar cae en picado. Si el viento amaina, los parques eólicos dejan de generar. Esto nos obliga a contar con sistemas de almacenamiento gigantescos o con sistemas de generación de respaldo que puedan compensar esas caídas de suministro en cuestión de segundos. Y la cruda realidad, amigos, es que, por ahora, estos sistemas simplemente no tienen la capacidad suficiente para mantener el pulso en un sistema eléctrico tan vasto y demandante como el nuestro. A esta vulnerabilidad intrínseca de las renovables, se suma otro factor que es como si España fuera una especie de isla energética en el continente europeo. Hablamos de la limitada interconexión de nuestro país con otras redes eléctricas del resto de Europa. Imaginen un barco en alta mar. Si se queda sin combustible, necesita un puerto cercano o una embarcación de apoyo para reabastecerse. España, en términos eléctricos, opera casi de manera independiente, con muy pocas vías robustas para importar o exportar electricidad en caso de emergencia. Esto significa que, si nuestro sistema sufre un desequilibrio importante, tenemos muy pocas puertas traseras por las que recibir ayuda energética del exterior. Una situación que, sin duda, amplifica el riesgo y la sensación de asombrosa vulnerabilidad. Determinar una fecha exacta en la que se producirá un nuevo apagón es, por supuesto, prácticamente imposible. Nadie tiene una bola de cristal para predecir cuándo el sistema eléctrico español podría fallar de nuevo.
Sin embargo, y aquí viene una de las partes más intrigantes de esta historia, informes recientes ya nos permiten identificar periodos de mayor riesgo, ventanas de tiempo en las que la probabilidad de que algo insólito ocurra se dispara. Por ejemplo, el informe European Resource Adequacy Assessment, ORA, del año 2024, arroja datos que, a muchos, les resultarán francamente alarmantes. Señala que España podría enfrentar hasta 4 horas de riesgo de interrupción del suministro eléctrico ya en 2026. 4 horas. Y la cosa no mejora. Ese mismo informe eleva la cifra a 4,8 horas de riesgo en 2028. No estamos hablando de una pequeña interrupción, sino de periodos prolongados donde millones de hogares y empresas podrían quedarse a oscuras. Y como si no tuviéramos ya suficientes motivos de preocupación, se añade un factor adicional de enorme peso: el cierre programado de los reactores de la central nuclear de Almaraz. Previsto para finales de 2027 y 2028, estos reactores representan una parte importante y, crucialmente, estable del suministro eléctrico en la península. Su cierre significa la pérdida de una fuente de energía constante, predecible y que no depende del sol ni del viento, lo que aumenta aún más la dependencia de fuentes fluctuantes y, por ende, la inestabilidad potencial. Es como quitar un puntal maestro a una estructura ya de por sí bajo presión. Pero, ¿qué otros elementos podrían desencadenar un apagón similar al de abril de 2025? Aquí es donde el detalle técnico se vuelve sorprendentemente relevante. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, detalla con asombrosa precisión las dinámicas que nos tienen al borde del precipicio eléctrico. Cito textual: de acuerdo con la información facilitada por el operador del sistema, las variaciones rápidas de tensión registradas en las últimas 2 semanas, aunque se han mantenido dentro de los márgenes establecidos, podrían desencadenar desconexiones de demanda o generación que desestabilicen el sistema eléctrico. Traducido a un lenguaje más comprensible, esto significa que la tensión de nuestra red eléctrica es como un pulso constante y delicado. Si ese pulso empieza a variar demasiado rápido, incluso si las variaciones no son extremas en sí mismas, pueden provocar que ciertos elementos, como grandes generadores o, por el contrario, grupos de consumidores, se desconecten automáticamente por seguridad. Y un efecto dominó de desconexiones podría precipitar un colapso generalizado. Según el operador, la evolución reciente del sistema ha provocado la aparición de estas dinámicas tan delicadas. Entre los factores más relevantes, se encuentran el crecimiento masivo de instalaciones conectadas mediante electrónica de potencia. Pensad en gigantescas plantas solares o eólicas que se conectan a la red a través de complejos sistemas electrónicos. La concentración de estas instalaciones en determinados puntos de la geografía, unida a la participación activa de estas tecnologías en distintos segmentos del mercado, está creando una nueva capa de complejidad. Además, la falta de regulación continua de tensión en algunas de estas tecnologías, junto con la limitada rapidez de respuesta de ciertos grupos con control continuo ante cambios rápidos de parámetros, hace que nuestro sistema eléctrico sea como una especie de orquesta eléctrica desincronizada. Algunos instrumentos responden rápido, otros no tanto, y la armonía general puede romperse en cualquier momento. Pero hay más. Un fenómeno que muchos considerarían positivo, el fuerte aumento de instalaciones de pequeña potencia conectadas a tensiones bajas, muchas de ellas vinculadas al autoconsumo, se está convirtiendo en un nuevo quebradero de cabeza para red eléctrica. Esas placas solares que vemos en los tejados de nuestras casas, esas pequeñas instalaciones que ayudan a ahorrar en la factura, están, al mismo tiempo, limitando la capacidad de observabilidad del operador. Es como si un gigante invisible en la red no pudiera ver con claridad todos los pequeños flujos de energía que se mueven por cada rincón del país. Esto complica enormemente la anticipación de su comportamiento y la gestión de la estabilidad general. Este incremento del autoconsumo, unido a la reducción de la demanda neta en transporte durante periodos de alto recurso solar, es decir, cuando hay mucho sol y la gente consume menos de la red principal,
hace que variaciones de potencia activa tengan un impacto cada vez mayor en la tensión de la red. Una auténtica locura, ¿no creen? Ante esta situación, el operador considera necesario implementar medidas urgentes, y la CNMC ya ha decidido tramitar los cambios solicitados, previa audiencia pública para valorar su impacto y recabar opiniones de los distintos agentes del sector. Un proceso que, aunque necesario, resalta la urgencia y la seriedad de la amenaza que se cierne sobre nosotros. A medio y largo plazo, la solución pasa por una modernización profunda de nuestra red eléctrica. Y esto implica una inversión colosal, pero absolutamente necesaria. Hay que invertir masivamente en sistemas de almacenamiento de energía, esas baterías gigantes que pueden guardar el excedente de sol o viento para cuando no haya. También es crucial aumentar la capacidad de interconexión con Europa, dejando de ser esa isla energética para tener más vías de escape y ayuda en caso de necesidad. Además, necesitamos incorporar predicción avanzada de demanda, utilizando tecnologías que puedan anticipar cuándo y dónde se necesitará más o menos energía, y optimizar la integración de las renovables de una manera mucho más inteligente y robusta. Los expertos en energía van aún más allá, señalando que la digitalización y el uso de la inteligencia artificial pueden contribuir de forma decisiva a anticipar sobrecargas y ajustar la generación en tiempo real. Imaginen un sistema inteligente que aprenda y se adapte constantemente, reduciendo drásticamente el riesgo de apagones. Entre las medidas destacadas se incluyen ajustes automáticos de tensión, mejoras en la coordinación de la generación y la distribución, y el establecimiento de protocolos de emergencia para desconexiones controladas que eviten apagones masivos. En otras palabras, tener un plan B y un plan C muy bien definidos para cuando las cosas se pongan feas. Además, Red Eléctrica de España ha enfatizado la necesidad de incrementar la vigilancia sobre la integración de energías renovables y fortalecer la infraestructura de almacenamiento de energía. El apagón de abril de 2025 fue un punto de inflexión. Puso de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema eléctrico frente a situaciones imprevistas, o quizás, como estamos viendo, no tan imprevistas. Aunque los expertos no pueden determinar con exactitud cuándo ocurrirá un segundo apagón, los riesgos son palpables, son reales, y están documentados. Y, como en toda situación insólita y potencialmente desastrosa, saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre el pánico y la calma, entre la indefensión y la preparación. Lo primero es mantener la calma y comprobar el alcance real del apagón. No todo va a ser un colapso total, puede que sea solo en tu zona. A continuación, y esto es muy importante, los expertos recomiendan desconectar todos los aparatos electrónicos y electrodomésticos. Esto no solo protege vuestros dispositivos de posibles picos de tensión cuando la luz regrese, sino que también ayuda a evitar una sobrecarga de la red en el momento de la reconexión. Asimismo, es más que conveniente tener un kit de apagón preparado. Y cuando decimos kit, no nos referimos a unas velas viejas y un mechero. Pensad en linternas y un buen montón de pilas de repuesto, porque los móviles se quedarán sin batería. Agua potable embotellada, alimentos no perecederos que no necesiten cocción, una radio a pilas para mantenerse informado, y, por supuesto, una copia en papel de los números de emergencia, porque depender del teléfono móvil o de internet en un apagón masivo, es una quimera. Así que ahí lo tienen, amigos. La amenaza de un nuevo apagón masivo en España no es una fantasía, es una posibilidad real, con informes, fechas de riesgo y causas muy concretas. Estamos viviendo un momento realmente insólito, donde nuestra increíble dependencia de la electricidad nos enfrenta a desafíos que van más allá de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. La próxima vez que enciendan la luz, piensen en lo increíblemente complejo y delicado que es el sistema que hace posible ese simple gesto. Porque, a veces, la normalidad es lo más asombroso de todo.